Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica Villegas y estamos en vivo en el Facebook Live de CoachIF y algunos ya se están conectando con nosotros. Gracias por estar atentos de este programa que está causando un poquito de revuelto, de confusión, de incomodidad, pero también en algunos hombres adicionales, bueno, se está sintiendo como un apoyo, y me parece que es porque hablar de género siempre es como hablar de política o hablar de religión o estos temas Exacto. que no necesariamente le queremos entrar. Y hoy estoy acompañada de pues un hombre muy interesante que yo lo conocí siguiendo su página de círculos de hombres en México. Ajá. Y bueno, leía como mucho de lo que posteaba. A mí me hacía mucho sentido y bueno, le envié esta invitación y ahora tenemos el gusto de tener a Jackson Correia, Sí. que es coach holístico, es brasileño. Ajá. Él fue quien introdujo el jiu-jitsu brasileño en México, es campeón nacional absoluto de cinta negra en México. Pero lo interesante, además de todo esto, por supuesto que seguramente le ha sumado mucho a su vida personal y profesional, es que también es facilitador de círculos femeninos y masculinos y recientemente ha dado un paso a incorporar toda esta integración de energía femenina y masculina a las empresas. Ajá. Así es que, pues con toda esta presentación y con este ser humano pleno y atreviéndose a integrar estas dos energías en él mismo, pues bienvenido. Gracias. Pues muchas gracias porque están aquí escuchándonos y que se abran a conectar con esas energías. Sobre todo yo lo que quiero comentarles es que es una odisea maravillosa, la odisea de integración de lo femenino con lo masculino, de lo masculino con lo femenino. Y está haciendo una revolución mundial porque está habiendo mucha resistencia de lo masculino a que el femenino se empodere de la forma como se ha empoderado en algunos países nórdicos, por ejemplo. Pero yo les aseguro que no hay nada que tener miedo. Yo creo que el tema justo es que no tenemos la capacidad para introducirnos en este cambio como deberían de habernos preparado. Y es por eso que este cambio está tomando una nueva conciencia de que podemos ver, sentir y percibir la importancia de este femenino para que podamos manifestar nuestro masculino de una forma todavía mejor. Porque además precisamente de esto vamos a hablar en términos de qué es una masculinidad sana. Y como bien lo mencionabas, me parece que en términos de seres humanos, el cambio, cualquiera que este sea, siempre nos genera inicialmente un rechazo, ¿no? Sí. No es sino hasta que pasamos varias etapas, a lo mejor de negación, emocionalmente, hasta que desfogamos un poco la agresión, bueno, el enojo, hasta que transitamos la tristeza, hasta que verdaderamente nos vaciamos, cuando podemos integrar estas nuevas oportunidades y estas nuevas creencias. Entonces coincido completamente contigo, estamos transicionando este cambio. Y antes de empezar a hablar de la integración, ayúdame a explicar un poquito qué significaría una feminidad y qué es una masculinidad, sobre todo en el contexto de la empresa. Podemos hablar también del contexto a nivel más general, pero en el contexto de la empresa, ¿cómo funciona y para qué sirve y qué es una feminidad y una masculinidad? Pues de entrada, el cerebro masculino es la razón, es la estructura, es el pensamiento, son las ideas. Entonces es el enfoque orientado hacia una meta. Y el cerebro femenino es circular, no es una meta, sino es el grupo. El cerebro femenino es esa intuición de cómo esta estructura puede darse de una mejor forma, cómo esta meta puede manifestarse de una forma más sana y de una forma que beneficie a toda la empresa.
Entonces esa es la conciencia femenina. Yo no estoy solo tomando en cuenta la meta, yo tengo que tener una mente más espacial. Entonces nosotros como hombres estamos muy orientados a como es esta la meta ahorita. Si yo me distraigo de esta meta, no me voy a poder enfocar en todas las cosas y no voy a cumplir la meta con la misma claridad que yo suelo cumplir como siempre, como nos han enseñado, como cuando tienes una prueba de la universidad y vas por solo estudiar esos días para tu prueba, lo pasas y vas a la próxima meta. Pero naturalmente las mujeres desde que vienen a la vida están acostumbradas a través de sus sentimientos y sus hormonas a estar con su mente mucho más espacial, a percibir eso que está oculto y escondido. Y algunos hombres que tienen una conciencia más femenina desarrollada, eso va desde el psiquismo, desde tener una astrología con muchos planetas en agua, por ejemplo, en tierra, son personas que tienen esa tendencia a sentir más. Entonces, de entrada, ya desde la conciencia astrológica, los hombres pueden hacer un trabajo a veces mejor que una mujer con lo femenino. Claro. Y es de ahí la importancia como los esenios, que son los remanentes de la Atlántida, que fueron, de acuerdo a algunos maestros, fueron los que entrenaron a Jesús a traer esta nueva conciencia acuariana, que es justo la que estamos entrando el próximo año, que es de integración de esas energías a un nivel mucho más profundo. Manifestaban la importancia de 5 modalidades. Entonces las 5 modalidades eran la combinación de esas 5 energías, eran los misterios, que es femenino, eran las matemáticas, que es masculino, eran las leyes, que es masculino, es pura estructura, era la astrología, que es una mezcla de los dos, y era la sanación. Entonces estas 5 modalidades integraba completamente el femenino con lo masculino. Entonces en una empresa nosotros tenemos mucho el esquema piramidal, que es, por ejemplo, esta persona que ha demostrado por muchas metas la seguridad de que yo sé que ella va a entregar el resultado. Claro. Entonces la van subiendo de puesto, ¿no? Y aquí la integración es de que, ok, ella sube de puesto, pero ¿quién más sube con ella? Claro. Es como subimos todo con una empresa, entonces hay muchas decisiones que se pueden tomar como familia. Entonces viene ahí la conciencia tribal que se ha perdido mucho debido a las religiones monoteístas. Entonces todas las religiones monoteístas que han estado dominando la humanidad por más o menos 2000 años, ahorita están como perdiendo su poder. Porque está renaciendo la ciencia, está renaciendo la tecnología, la globalización es una conciencia femenina. El internet es una conciencia femenina porque es la red. Entonces la red planetaria, ya no somos una persona nada más dominando el planeta o algunas personas, sino que el planeta ya es una conciencia colectiva. Tanto que lo que pasó ahorita en Amazonia ya está el otro día en todas las redes del mundo, ya es noticia en todo el mundo. Ya no se puede dominar totalmente esta energía que es la energía de la vida. Entonces en la empresa, en el momento que yo empiezo a tener experiencias femeninas, en el momento que doy lugar a esas experiencias de intuición, meditaciones activas, de baile, de hacer este coaching astrológico, de hacer este lenguaje corporal y muchas otras dinámicas, yo empiezo a percibir más. Entonces, si yo empiezo a percibir más y a sentir más, simplemente lo que va a pasar es que mi cerebro masculino va a actuar mejor. Entonces no es algo de lo que tenemos que tener miedo, al contrario, es otra herramienta más para empoderarnos como masculino. El tema es que es un camino desconocido para muchos hombres, pero es como ir al gimnasio, el primer día te duele, a lo mejor el primer mes entero te duele, pero de repente tú te das cuenta que eres un ser inteligente capaz como en cualquier otra área que te has desarrollado en tu vida y vas a ser tan capaz de desarrollarte como en esta área también. Pero ahorita mucha de la programación colectiva está en que el femenino está ganando poder. Entonces se habla hasta de un extremo que son las feminazis, por ejemplo, ¿no? El feminismo muy fuerte que excluye a ciertos hombres porque no está siendo escuchada su voz, y pues hay así como este rechazo o perder toda esta manera de ser que ha sido un machismo patriarcal de muchos tiempos en México.
se siente que no se puede cambiar o que me cuesta cambiar, pero no es como cualquier otro hábito. Es simplemente, si yo tengo, digamos que 2 horas de tiempo libre por día de mi semana, que a lo mejor 2 horas de ese tiempo yo dedicaba a una acción masculina, tal vez deporte, tal vez leer un libro que esté relacionado con mi trabajo. Ok, ¿por qué a lo mejor 30 minutos de ese tiempo no dedicas a meditar? ¿Por qué 1 hora de ese tiempo a lo mejor no dedicas a una clase de yoga y poco a poco vas a conectar más con tu lado femenino? ¿Por qué en vez de leer solo un libro que va orientado hacia la cuestión masculina, por qué no lees un libro sobre las mujeres para entender cómo piensa el cerebro femenino, que también es parte tuya? ¿O por qué no desarrollas un poco tu parte artística para que entonces este cerebro tuyo funcione mejor y entonces puedas integrar mejor? Entonces no hay de qué tener miedo, más bien es ir poniendo un poquito de tu tiempo para cada una de esas cosas. Y antes de estar en vivo, lo que conversábamos también era que esta competencia que a veces entre hombres o entre masculinos se tiene, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta competencia hace que no necesariamente esté validando la identidad o la autenticidad del otro que esté enfrente. Y no solamente es en términos de hombre. Las mujeres, por supuesto que también tenemos a masculinos desarrollados y a lo mejor dentro de las organizaciones. Y cuando vemos que alguien quiere llegar a nuestra posición, pues lo primero que hacemos es descalificar o pelear o volvernos como no un guerrero sano, sino en realidad alguien que va a decir por aquí no pasas, porque en realidad no estoy conociendo quién soy. Y me parece que no solamente en este programa, sino en muchos programas hemos conversado sobre la importancia del autoconocimiento. Y autoconocimiento en términos de cómo te sientes tú cuando sucede algo, pero también cómo te sientes tú cuando experimentas tu masculinidad y tu feminidad. Y es súper importante identificar que al final de cuentas todos los seres humanos, hombres o mujeres, tenemos historias de vida completamente diferentes. Una de las clasificaciones para ponernos, pues para manejarnos en términos a lo mejor hasta arquetipal, sería mujeres y hombres, pero en realidad todos y cada uno de nosotros tenemos tanto detalle, pero tanto conocimiento, que habrá quien le funcione muchísimo explorar la feminidad, por ejemplo, a mí a través de biodanza, ¿no? Uh-huh. Y entonces la poesía no necesariamente me llama, pero habrá algo que conecte específicamente contigo para que explores feminidad y masculinidad. Eso sucede también en el asunto de la masculinidad por los hombres. Habrá quien le funcione el jiu-jitsu, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente. Claro, puede ser una pregunta muy fácil que hago con las personas que trabajan conmigo. Es, por ejemplo, les pido que cierren los ojos. Ahora reflexiona sobre tu infancia y tu adolescencia y reflexiona sobre las actividades que te llamaban hacia el corazón y que no estaba conectado con el dinero. Claro. O conectado con tener un trabajo, con las posesiones, con tener seguridad o con tener estructura. Simplemente con sentirte inmensamente feliz. Uh-huh. Porque ese es el lado femenino. Sentirte inmensamente feliz son las emociones de su lado femenino. Claro. Y un hombre también se siente inmensamente feliz. Entonces, ¿cuáles son esas actividades que te hacían sentir inmensamente feliz? A lo mejor ahorita que yo pregunto, hay personas que vienen a su mente 3. A lo mejor viene una. Esta primera que vino, a esta dale chance. Claro. No, es que ya pasó mucho tiempo. Es que ahí está el tema. Entonces no es la actividad en sí, son los condicionamientos que nosotros tenemos. Claro. Entonces el tema ahorita de la integración entre femenino y masculino es que estamos hiperprogramados por toda esta conciencia patriarcal. Entonces también leer sobre la conciencia patriarcal. Claudio Naranjo tiene un excelente libro sobre eso. Y venir a participar de los grupos de hombres, porque en los grupos de hombres son grupos de apoyo para ayudar a los hombres a potencializar su femenino y su masculino y integrarlos para que ellos tengan una mejor vida familiar, una mejor vida en pareja, una mejor vida laboral. Y a través de este trabajo que he estado haciendo con los hombres, ellos pueden ser más de ellos mismos.
Y muchas veces lo único que estamos acostumbrados como hombres es, pues vamos a ver la partida de fútbol juntos y tomar unas chelas. Y no estamos acostumbrados a validar esas otras experiencias que para muchos puede ser como nuevo y hasta de rechazo. Y en la experiencia del sagrado masculino, en la reunión de los grupos, se trata de crear un ambiente, sobre todo sin juicio. Esa es la primera regla del grupo, es tú llegas aquí, no importa la historia de la persona que tienes enfrente de ti, la hora que esta persona habla, nadie más habla. Esta persona tiene el derecho de la palabra y puede hablar lo que quiera, y en este momento que ella habla, nadie la va a juzgar y nadie va a opinar en su vida. Simplemente las vamos a escuchar con amor, como lo hacían las tribus indígenas antiguamente. Era la forma como ellos validaban a cada una de las personas. Entonces, probablemente yo voy a escuchar una o dos o tres historias que parece que esta persona está contando mi propia historia. Claro. Es simplemente otro hombre que está viviendo lo mismo. Y entonces en la reunión, después ya cuando trabajamos en conexión de pareja, cuando hablamos con otro hombre y empezamos a abrir nuestro corazón, pues ya nos empezamos a conectar con estos hombres, a ver cómo le hiciste. Claro. Entonces también se abre la palabra para hablar de, a ver, yo con este tema lo hice de esta forma. Hoy vamos a trabajar el tema de la sexualidad. Hoy vamos a trabajar el tema del trabajo. Yo estoy teniendo un problema en mi empresa con esta persona. Entonces el grupo entero va a ayudar a esta persona a que pueda verlo con otros ojos. Entonces algunas de las opiniones del grupo te va a llegar. Y ahí cuando tú empiezas a hacer esas meditaciones para conectar con tu femenino y te sientes seguro haciendo esta meditación en un grupo, entonces cuando esta persona te diga eso, ya no vas a tener esta reacción defensiva de luego querer entender lo que te están diciendo. Lo vas a aprender a sentir en tu corazón. Por eso hay meditaciones para conectar con el chakra de tu corazón y para sentir tu corazón. Y de repente, no sé, otra meditación, otro ejercicio que hacemos es, estoy aquí hablando contigo y tú estás contando tu historia, pero estás sintiendo tu corazón. Entonces, ¿qué tanto puedes contar tu historia personal sintiendo tu corazón? ¿Y qué tanto de lo que tú estás contando sientes que realmente tu corazón vibra? Entonces ahí es donde yo quiero que tú empieces a llegar. Que tú no necesites de mí o de otra persona para ayudarte o para liderarte. El liderazgo está en ti y en la profunda conciencia de tu femenino como hombre. Entonces ya empiezo a abrazar esta relación con las mujeres que son líderes, las mujeres que son empresarias, y ver que ellas también pueden ser un apoyo para que mi negocio se magnifique. Porque el instinto natural de la mujer es la preservación. Claro. Déjame que te interrumpa algo para solamente poner esto en la mesa. El término, y tú me lo compartías antes de empezar el programa, el término de círculo tiene mucho que ver con mujer, ¿no? Porque no es piramidal. Sí. Entonces, en un círculo de hombres o en un círculo de mujeres o en un equipo de alto rendimiento, no existe una cabeza. No. Existe el apoyo de toda la tribu, porque realmente valoras la identidad y la autenticidad de cada uno de los seres humanos que están ahí. Por lo tanto, hablamos desde el concepto en términos de coaching de soy suficiente, pero todos los demás son suficientes. Exacto. Cuando yo consigo ser suficiente, no importa quién esté enfrente de mí, como lo mencionabas, si es hombre o mujer, porque entonces me doy cuenta que es un ser humano que está intentando con sus recursos de masculinidad salir adelante y conocerse, y con sus recursos de feminidad hacer exactamente lo mismo. Exactamente. Entonces, en este sentido, vuelvo mucho a mi sabiduría, vuelvo mucho a yo quién estoy siendo, pero qué tanto me pregunto. De ahí la importancia, y esto sí lo quiero destacar, de un coach te acompaña. En realidad el coach es experto en herramientas para que tú te des cuenta, pero el coach no es consultor de tu vida, porque genuinamente el experto en tu vida eres tú. Nadie más va a saber de tu vida, nadie más va a tomar las decisiones, nadie más va a tomar o no errores. Entonces un coach te acompaña para que poco a poco te vayas empoderando, vayas descubriendo toda esta esencia, y entonces sí, poder colocarte desde un lugar mucho más pleno, a veces ni siquiera
cuando tú como empresario tienes la misma empresa y de un mismo giro, a veces ni siquiera tienes que competir con el que está dando lo mismo, porque sí o sí, la gente que está dentro de ti es única y tu sello es único. Entonces, en ese sentido, es el clásico ejemplo que no sé si en Brasil se escuchaba, pero en las abuelas aquí en México decían, pues es que hay para todos. Sí, exactamente. El mundo tiene para todos. Exactamente. Y bueno, en la conciencia astrológica lo puedes ver muy bien. El otro día estaba haciendo la astrología de un líder de equipo. Y justo fue muy chistoso como pasan las cosas, porque su astrología es para ser un extraordinario líder de equipo, pero no está logrando conectar con sus asistentes, porque su capacidad de liderazgo y su energía es tanta que nadie puede seguir su ritmo. Entonces yo le estaba haciendo su reporte astrológico de cómo él tiene que hacer ese liderazgo sin desgastar a su equipo, y desde donde él lo manifiesta de una forma más equilibrada, potencializando a su equipo. Entonces, ese es solo un ejemplo. La astrología es solo un ejemplo. Claro. Otro ejemplo es el ejemplo de que tú vayas conociendo cuáles son tus propios dones y conocer cuáles son los dones de las otras personas. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con tu equipo a nivel de dones, entonces, yo ya sé que cuando voy a trabajar con esta persona, yo ya sé que los dones que ella va a manifestar hacia mí son tales, entonces yo ya voy a buscar que mi conversación de entrada vaya a ser para que yo absorba su conocimiento. Y sabiendo que mis dones son tales, yo voy a compartir mi conocimiento desde ahí. Claro. Entonces eso se ve muy claramente en el nivel astrológico cuando hacemos, por ejemplo, la sinastría de pareja o una sinastría de constelación familiar, que sería como una... cómo funcionan todas estas astrologías a nivel de equipo. Okay. ¿No? Entonces, tú ya sabes que con esta energía combinada con esta va a dar tal. Entonces yo ya sé, si yo hago un equipo de conciencia astrológica para un enfoque empresarial, yo sé que trabajando con esta persona yo logro tales cosas. Por ejemplo, si yo trabajo con un Piscis, tú eres Piscis, yo sé que tú vas a lograr metas. No estés confesando cosas. Yo sé que tú vas a lograr metas. Yo soy Virgo, va a ser mucho detalle. Detallitos, ok, mejor aquí, mejor acá, mejor acá, mejor acá. Entonces, si yo estoy trabajando con un Escorpión, sé que va a manifestar muchos cambios y sé que va a revolucionar muchas cosas. Tal lo mejor para la parte más difícil del trabajo, tal vez un Aries me convendría muy bien. Entonces hay muchas cosas que vas viendo y te va ayudando mucho. Y es también ver en qué área yo como empresario puedo potencializar esta persona que es extraordinaria en tal, pero no es extraordinaria tanto en esta otra parte, para que esta persona sea un pilar en varias partes. Exacto. Entonces yo no estoy construyendo nada más un pilar, sino que es un pilar apoyado en 4 puntas que se vuelve una pirámide. Entonces esta persona se vuelve un centro de estabilidad, donde las personas llegan a ella y ella puede direccionar su energía hacia varias áreas. Entonces, una de las conciencias de lo femenino es seguir aprendiendo. El femenino quiere más y más y más cambio, más cambio, más cambio, más aprendizaje, más evolución. ¿Sí? Y es eso lo que necesitamos un poco más como humanidad desde lo masculino. Entonces, ahí es cuando tú ves que el masculino es extraordinario también, porque la energía masculina es súper hacia una meta. Entonces, si tú te direccionas a esa meta a que sea más evolutivo y hacia más cambios y hacia aprender más herramientas, entonces tú estás abrazando este femenino que va a llevar a que tú entonces conozcas mucho más de estructuras, como lo que habla un poco Ken Wilber, que es un filósofo que habla sobre la conciencia cognitiva, y él habla de los judíos y los valida desde donde él siente que es extraordinario validarlos. Habla de los judíos ortodoxos de la misma forma, y así de varios grupos ortodoxos o dogmáticos, desde donde es su beneficio a la humanidad. Entonces no hay exclusión, es más bien, es como tú llegas cuando vas a comer en un buffet. Tal cual es. Tú vas a agarrar lo que necesitas en aquel momento. Entonces, cuando tú ya estás súper conectado con tu femenino, tú ya llegas y a veces hasta estás sintiendo desde antes por dónde van a ir las cosas.
Porque además, en esto que compartes del cambio de las mujeres, recordemos que al final la luna es como súper importante para nuestro periodo menstrual. Las mujeres, por supuesto que tenemos N cantidad de emociones, y no lo digo yo, sino todo nuestro laboratorio químico. Y entonces las emociones nos permiten al final meternos y darnos cuenta de, como humanas, qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos seguir trascendiendo y avanzando. Tenemos este cambio como mujeres. Las organizaciones además sí o sí están cambiando y están evolucionando como la vida misma. Entonces el cambio nos permite salir de esta famosa zona de confort, que la zona de confort no tiene nada de malo, es una zona que ya conozco, que me siento bien, pero que la curiosidad a mí naturalmente me hace decir como mujer, ¿y qué hay en la esquina? Permíteme, o sea, quiero ir a la esquina a ver qué hay. Salgo de esta zona de confort. Cuando tienes esta feminidad como líder, te permites abrirte a N cantidad de negocios. No necesariamente es uno. Exacto. Quiero entonces ir a otros 3 segmentos, pero de manera fluida y de manera en donde me permitan adaptarme, pero como reconozco mi masculino, sé que en eso la versatilidad me va a dar muchos resultados y entonces me puedo integrar y puedo integrar las 2 energías. En cambio, si estoy peleada con el tema de, ay, ¿qué onda con mis hormonas? O sea, otra vez ya viene mi periodo y entonces tengo una resistencia impresionante, pues ¿qué tanto estoy resistiendo a la vida misma que ya de por sí está cambiando? Entonces, todas estas habilidades femeninas y masculinas, de verdad, desde una sacralidad y un tema de honrarlo, sí en la vida personal, pero también que son súper funcionales en una empresa y en un equipo de trabajo. Sí, hay 2 libros muy buenos que recomiendo a todos que lean, y no me acuerdo ahorita el autor, la autora, pero se llama Cerebro Femenino y Cerebro Masculino. Ok. Entonces, de entrada, solo leer esos libros ya va a poner tu mente en otra conciencia mucho más expandida. Claro. Porque entonces, si soy masculino, voy a comprender mi propio masculino a un nivel mucho más profundo. Claro. Y si soy femenino también. Y si necesito aprender de mi opuesto complementar, voy a empezar a validar eso desde un estudio profundísimo. Porque esos 2 libros se hizo un estudio profundísimo y viene toda una bibliografía de textos que están relacionados con esos temas, que puedes ir a un nivel todavía más profundo. Claro. Entonces, es muy sencillo. Desde la conciencia de lo femenino y lo masculino, ambos son sagrados, ¿no? Mitad de la humanidad es femenina, mitad de la humanidad es masculina. Entonces, simplemente el hecho de que empezamos a validar estas energías en nosotros y dar ese espacio, habla de equilibrio. De lo que habla la conciencia del taoísmo, que es el yin y el yang. O sea, en mi energía masculina, que es yang, yo voy mucho más hacia la acción. En mi energía femenina, yo voy mucho más hacia adentro. Entonces, tú como masculino, por ejemplo, a lo mejor te estás yendo mucho hacia adentro, estás muy pasivo y tu vida a lo mejor es depresiva. Entonces, ¿qué necesitas cambiar en tu vida y hacer de una forma diferente con tu masculino para manifestar un equilibrio? Entonces, puede ser que tu tema no es que eres un mal hombre o un hombre incompetente o lo que sea, que luego hay mucho juicio entre los hombres de lo que es un hombre. Simplemente eres un hombre con una profunda conciencia femenina que no se ha desarrollado, que cuando se desarrolle su masculino se va a desarrollar de una forma magnífica. O puede ser todo lo contrario, puede ser que tengas todo tu masculino súper organizado, súper bien estructurado, eres una persona independiente, eres empresario, eres exitoso, pero a nivel de sociedad no estás tan integrado. O sea, y tú te das cuenta porque, por ejemplo, desde la conciencia que es el Libra, por ejemplo, en la astrología, la frase que aprendemos respecto al Libra es este equilibrio entre este yin y el yang, es justo la energía de las relaciones. El Libra tiene que aprender a tratar al rey de la misma forma que trata a la persona más humilde del reino. Claro. No hay favoritismos. ¿Sí? Somos todos uno.
Y ahí entra todo el tema de la física cuántica, por ejemplo, que ahorita está probando tantas leyes de que la ley de la atracción, la ley de la unidad, o sea, hay muchas leyes que rigen el universo. Y el dogmatismo, que está muy relacionado con la mente, ya sea un dogmatismo empresarial, un dogmatismo religioso, o un dogmatismo que llega a lo que es el machismo, por ejemplo, o al mismo feminismo feminazi, que es un extremo al fin y al cabo. Entonces, todo lo que es extremo no es una conciencia integrada. Porque la conciencia integrada valida todo y escucha a todos y a todas y permite que esas voces sean expresadas. Entonces yo estaba escuchando sobre una filósofa brasileña que es ahorita considerada una de las mejores filósofas del mundo. Fue considerada una de las mayores pensadoras en Francia, y ella estaba comentando sobre que ella quería dar opinión, pero viene este tema de que es negra, entonces no, su opinión no es correcta. Entonces hablaba de una filósofa gringa que era lesbiana y negra, entonces es como que tú no puedes opinar porque tú no eres mujer, tú eres lesbiana. Entonces, si nosotros catalogamos a la gente por sus deficiencias y no por sus potencialidades, no las vamos a escuchar. Entonces, si yo escucho a esta filósofa, seguro que yo voy a sacar algo de provecho de lo que me va a decir. Y eso es la conciencia femenina. Si yo estoy en un trabajo en equipo, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con 90% de lo que me está diciendo esta persona, pero en mi mente yo no voy a decir, no, este es estúpido y no me sirve, o ese es estúpido y no me sirve. Más bien decir, mira, eso sí está interesante, y me quedo con esto. Me libero del juicio y me quedo con eso, y veo dónde está la carencia en esa persona y veo cómo la puedo complementar para que se vuelva un mayor potencial, porque ya vi que volviendo a esta persona hacia un mayor potencial, eso que me gustó ya no va a ser un 10% la próxima vez, va a ser un 20%, porque ahí está, es la semilla de una luz que esta persona ya está manifestando, pero necesita de un mayor soporte. Y eso habla de una profunda conciencia espiritual como empresario. Entonces, si yo tengo una profunda conciencia espiritual como empresario, un femenino trabajado, yo no estoy viendo solo a esta persona que trabaja para mí, yo estoy viendo a otro ser humano que trabaja conmigo y humildemente me lleva hacia donde yo estoy, porque yo necesito de todo mi equipo para estar a donde yo estoy. Entonces, ese es este femenino y masculino integrado. De hecho, hay un ejercicio en coaching ontológico que tal cual es dibujar un barco, y en este barco hay como algunos hoyitos. Bueno, si lo dibujan, ya saben, el clásico barco como rectángulo con la vela, donde la vela realmente está significando los talentos, ¿no? Lo que tú reconoces que son tus habilidades o tus competencias. Cuando el barco algunas veces tiene ciertos hoyitos que tienen que ver con tus oportunidades, tú siempre decides cómo llegar a tu destino. Si solamente desgastas o focalizas toda tu energía en la atención de lo que no tengo, que son mis debilidades y mis oportunidades, porque además todos los seres humanos estamos en este momento, todos los que estamos respirando en esta tierra, todos, tratando de trascender desde nuestra existencia, ¿no? O de verdad toda esta energía la colocas en tus competencias, que puede ser que tengas una competencia. Evidentemente no tenemos una competencia y tenemos una cantidad de competencias. Te enfocas en esta vela, y entonces a partir de esas 2 o 3 o 4 o 5 competencias van a ser precisamente quien te lleven a ese destino. Esta mentalidad tiene que ver mucho con los líderes que realmente se dan el tiempo, no solamente para detectar si de manera técnica o de manera lógica tienes un currículum con todas estas certificaciones, sino verdaderamente observas con este famoso arquetipo de, en algunos lo llaman chamán, en otros lo llaman observador. Observas cada uno de los detalles de su comportamiento, pero de su lenguaje, pero de la familia. Todo esto, recordemos que la comunicación al final, el 75% de la comunicación es lo que no decimos, sino lo que sentimos, lo que expresamos, nuestro cuerpo, lo que estamos emitiendo. Entonces, cuando en realidad este líder, mujer u hombre, se toma el tiempo
para estar observando todos estos detalles, estás generando un ser humano y tu perspectiva, por supuesto, porque solamente puedes reconocer lo que ya eres, estás observando a seres humanos plenos. Y cuando tienes seres humanos plenos, no solamente vas a llegar a la meta, sino vas a estar viviendo toda la experiencia de estar 8 horas sentado como ser humano, atravesando tu existencia y disfrutándola. Hace un par de días, cuando hablábamos para preparar el programa, me compartías que cuántas veces estamos dentro de una oficina con estos elementos que nos llevan mucho hacia lo femenino, que es una planta, pero una fuente, pero los colores, que te permiten ubicarte en un lugar bien diferente, a un cubículo de 4 paredes, donde solo es la lógica, donde sí, solo hay un número, donde solo hay una gráfica. Y de ahí puede ser que llegues al objetivo, pero te estás perdiendo todos y cada uno de estos detalles en términos de comunicar con tu equipo, pero de que tú te hagas el viaje placentero. Sí, me recuerda un poco a esta película de Nick Nolte, algo del guerrero, que es la historia de este chavo que se rompe la espalda y encuentra a Nick Nolte, que lo entrena para recuperarse y ganar el campeonato de gimnasia olímpica. Okay. Y al final de la película él complementa, ¿no? Que al fin él entiende que nunca se trataba de la meta, sino del viaje. Y ahí es otra experiencia de lo femenino, porque la película es muy orientada hacia este sagrado masculino, pero validando mucho este femenino. Entonces el tema es, cuando eres niño, tú estás disfrutando de todo el tiempo, porque tú no estás pensando en las cosas, porque todo es muy nuevo. Y es tanta la novedad que todo el tiempo así estás deslumbrado con tantas cosas que parece que el tiempo se hace eterno. Y todos dicen que cuando llegas adulto y el tiempo, ok, ya llegué adulto y ahora qué. Y es cuando tú integras este femenino, todo el tiempo tú te vuelves presente y el tiempo se va volviendo más largamente placentero. Porque entonces ya puedes ver las sincronías, ya puedes ver por qué esta persona usó este lenguaje, por qué esta relación te está chocando, por qué esta relación te atrae y te llama la atención. Entonces empiezas ya no se trata de una vida de meta, se trata de una vida de conciencia energética. Sientes las energías, sientes las personas, te llegan imágenes, te llegan palabras de lo que esta persona con la cual te estás relacionando va contigo, no va contigo. Incluso a veces si estás en tu misma empresa y desarrollas este femenino y de repente lo que te das cuenta es que aquí no es mi lugar. Entonces, si no desarrollo mi femenino, capaz de que estás en una empresa toda tu vida que no es tu misión, o que tú como empresario estás vendiendo un servicio o manifestando una empresa que no te va a hacer feliz. Cuando tú puedes hacer la transición entre tener esta empresa y desarrollar una empresa aparte o más de una empresa aparte que te va a permitir entrar en este mundo femenino que está de acuerdo a tu pasión de vida. ¿Cuántos empresarios no han dado sus propios ejemplos de vida de tanta lana que han hecho que está relacionado a que yo seguí mi pasión? Claro. O sea, seguir mi pasión es seguir mi sentimiento es seguir mi femenino. Mientras que hay otros empresarios que son empresarios que depredan el planeta y se depredan a sí mismos y depredan a su familia y pues llegan a manifestar toda una conciencia sociopática, haciendo daño a todos, a él o a ella misma y a todos los que están envueltos alrededor. Y es eso lo que nosotros estamos ahorita luchando como sociedad, de que nosotros validamos este femenino para que llegue este momento que cada vez trabajemos más en conjunto, porque urge. Claro. O sea, va a llegar un momento y cada vez estamos llegando más a este momento crítico. Para 2023 ya somos 8 billones de habitantes. Entonces los recursos se están acabando, el agua es finita, ya se habla ahorita, por ejemplo, hay un gran movimiento en India del maestro Sadhguru, que es un gran líder espiritual de India, que tiene una super energía masculina porque está haciendo cosas y tiene este femenino y masculino muy integrado
por el agua. Entonces es lo que él dice y muchos místicos dicen, o sea, solo no puedo, necesito de todo el mundo. Claro. Entonces, si yo te apoyo, tú me apoyas. Claro. Entonces, esa es la energía que integra esas dos energías, ¿no? De femenino y masculino. Cuando tú te sientes apoyado, es mucho más fácil querer apoyar a una persona que te apoya que darle atención a alguien que tú sabes que no, por propio instinto de sobrevivencia no le quieres dar atención a alguien que no te apoya. Entonces, vamos a necesitar integrarnos más. Un ejemplo es el crecimiento de la violencia hacia la mujer ahorita, tanto en México como en el mundo. Entonces es eso, es no temer a que la mujer va a tomar nuestro lugar, es únete conmigo para que juntos hagamos un trabajo en equipo para integrar nuestras energías. Porque en el momento que el hombre abraza ese femenino, el hombre va a ver que esta energía de estructura lo va a hacer así, mira. Entonces es como esta idea de hacer este proyecto. Tú tienes todo tu sueño femenino y yo tengo toda la claridad de ideas. A lo mejor tú no agarras todas las ideas que yo te doy, porque tu conciencia femenina te está diciendo emocionalmente, ok, le voy a agarrar esto claro. Y esto, pero yo no me clavo en que tú no me agarraste todo, más bien dije, mira, creo que lo que me sirvió darle fue por aquí. Interesante, entonces yo aprendo también de tu instinto y empieza esta relación de simbiosis. Exacto. Y no una relación de conflicto o de competitividad. No una relación de meta-liderazgo, y por eso que es tan importante validar el tema de que las empresas se necesita dar el mismo salario a las mujeres que los hombres, porque entonces ya no importa si es mujer o hombre, o sea, todos tienen el mismo salario. Es lo justo. Si tú tienes una hija y tienes un hijo, tú no quieres que tu hija gane menos que tu hijo, tú quieres que ambos ganen igual, entonces es lo justo. Simplemente es que no se califica la conciencia femenina todavía con el potencial que se cualifica la masculina, porque hay muchos condicionamientos que dicen que solo los hombres pueden liderar de la forma que lideran y por eso se les da ese espacio. Pero es un hecho, conforme la sociedad va avanzando y está avanzando, se va a ir más hacia ahí. Y como dicen, todas las crisis manifiestan un cambio. Ahorita hay una crisis de femenino, se está manifestando el cambio. ¿Por qué nosotros como hombres nos subimos al barco y juntos con las mujeres hacemos este cambio de integración? No es un cambio de competitividad. Hay una de las vivencias que hacemos en biodanza, donde de verdad estás de frente con el otro, sea quien sea, y entonces literal estás entregando la vida para que él la tome, la disfrute, transforme con algo, con sus potenciales, con esta semilla de pensamiento de lo que sea, y sea de vuelta. De verdad es esta famosa frase de sumemos, en serio estemos co-creando, pero co-creando desde la admiración, desde la inspiración, desde todo lo que estoy viendo en el otro, todo lo que veo como masculino, como varón, por supuesto que yo lo tengo como mujer en términos de mi masculinidad. Entonces, ¿qué tanto yo como hombre estoy admirando la feminidad de las mujeres enfrente? O yo como mujer, ¿qué tanto estoy admirando esta masculinidad? Recuerden, a mí me parece, todos nos traemos noticias de todos, ¿no? Lo decía Rolando de Toro de Biodanza. ¿Qué es lo que el otro me está trayendo de noticias? Tengo un rechazo por las mujeres, tengo un rechazo por los varones, me está costando trabajo entenderlos. ¿Qué estilo de masculino soy? ¿Alguien que está muy enojado y entonces va sobre una meta? ¿O de verdad estoy concentrado y disfrutándolo a mi forma? ¿O soy un femenino que entonces soy la loca de las emociones? ¿O de verdad me permito sentirlas, pero también ser una mujer que esté inspirándose a través de esto, ¿no? Bueno, dejamos ahí la reflexión. Antes de que nos vayamos, cuéntanos qué haces para las empresas en términos alternativos para coachar y para integrar estos equipos de trabajo. Está el trabajo de Sagrado Masculino del Círculo, donde yo meto artes marciales, por ejemplo. Empiezo con artes marciales, que es esta energía súper de conflicto y competitividad, para que ellos aprendan a estar ahí y yo les haga el reflejo del ego. O sea, a lo mejor la persona que está enfrente de mí no está metiendo toda su energía masculina.
Entonces yo voy a buscar hacer este reflejo, dónde está este miedo por lo cual tú no estás metiendo toda tu energía masculina. Pero de repente la persona que está enfrente de mí está metiendo demasiada energía masculina y la otra persona hasta está así defendiéndose. No es nada agresivo, simplemente son ciertos ejercicios que hacen con que miden las energías. ¿No? Y entonces ahí yo ya hago el reflejo. ¿Por qué te estás avanzando tanto a nivel competitivo que no estás percibiendo lo que necesita el otro también? Porque esa energía que tú usas yo también puedo usar en tu contra. En el arte marcial, no es que lo vayas a usar a una empresa, pero simplemente es como que la corporalidad ve con tu energía, pero siempre reserva un poco para ti, para que tú puedas estar percibiendo también, para que estés con una mente espacial. Entonces, por ejemplo, tengo a esta persona enfrente de mí y solo está con su mente enfocada en ver hacia un lado, entonces pido que vean con su mirada periférica, que es mucho más femenina. Y es necesario. Entonces, ¿cómo te sientes teniendo que poner atención en toda esta mirada periférica? Entonces tus sentidos se incrementan, lo que quiere decir que cuando estés platicando con alguien, también tus sentidos van a estar incrementados. De ahí bajamos a movimientos corporales y movimientos de expresión de emociones, como se hace en el Osho, por ejemplo, para que sueltes energía. De ahí pasamos al yoga, del yoga a cantos cabalísticos, de los cantos cabalísticos pasamos a meditación para alinear los chakras y para conectar con la energía, y por final hacemos un círculo de la palabra, donde yo hago un reporte de la conciencia astrológica de cada persona que está en el grupo. Entonces, si esta persona tiene una meta en particular, está hablando de un proyecto y hacemos eso enfocado a un proyecto, entonces se habla del proyecto, yo hablo de la astrología de cada persona y cómo esta persona suma al grupo. Entonces, desde esta suma, los demás van a tener otro tipo de diálogo porque van a buscar conectarse con esta energía que suma. Entonces empieza a hacer esa integración de femenino y masculino. Entonces, como una mezcla de coaching astrológico con coaching de masculino y femenino, llevando toda esta energía de integración tanto a nivel físico, porque tienes que bajar tu yo superior a ti. Por eso esta manifestación de lidiar con las emociones y la corporealidad a través del arte marcial, de la danza, del yoga, hasta llegar cada vez más hacia adentro, hacia lo femenino, y cada vez más en tu centro energético. Entonces después ya cuando tú vas a hacer diálogo, tú ya pasaste por todo eso. Entonces tu reflexión de todo tu proceso de acción hacia tu proceso de pasividad es mucho más profunda y pasaste por muchas experiencias distintas. Entonces la idea es llevar a la persona que pase por todas estas conciencias distintas para entonces manifestar su ser desde un lugar mucho más completo. Está padrísimo. Recuerden que la visión sistémica dentro de la organización es importantísimo en términos de áreas, pero cuando también te abres a la posibilidad de yo formo parte de un planeta, de N cantidad de planetas de este sistema, y este sistema también forma parte de una galaxia, pero de esta galaxia, N cantidad de galaxias del universo. O sea, de verdad, tal vez en este momento a alguien no le resuene y hace sentido, no le tiene que hacer sentido lo que estamos hablando a todo mundo. Pero si algo te llama la atención, aquí vamos a poner los datos de este círculo de hombres en Ciudad de México, y pues vamos a ver qué otros proyectos podemos hacer en conjunto. Mándenos preguntas, si les gustó este programa y quieren todavía que tengamos pues más a Jackson aquí, pues lo tendremos y hablaremos de otro tipo de cosas. Muchas gracias por estar en estos minutos, lo disfruté mucho, aprendí mucho, nos fue bien, creo. Sí, ¿no? Claro. Muy bien, pues despídete. Pues muchas gracias porque estuvieron con nosotros escuchando este diálogo, y creo que lo más importante es que vean lo que les sirve a ustedes. A lo mejor no están de acuerdo en todo, no les sirve todo, a lo mejor sienten rechazo hacia alguna cosa. Valida eso también, porque sí es importante que valides eso, pero eso que sí sientes atracción y sientes que es importante, que podría ser complementar a tu vida, tanto en la parte emocional, laboral, personal, dale un espacio, permite que esa voz entre a tu vida para que te complemente y date chance de investigar un poco en esta área para que puedas expandir a nivel de conciencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos escucharon, a Julieta, a Gibran, a Lisa. No recibimos comentarios, pero sabemos que nos estuvieron viendo. Besitos, nos vemos la siguiente semana. Bye bye.